Hola, mi nombre es Ricardo Chacón, soy integrante del equipo número 2 que vamos a hablar sobre el derecho constitucional, el derecho a la educación y el derecho cultural. Cuando hablamos del derecho constitucional, García Maynés lo define como el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental de los estados, a las funciones de sus órganos y a las relaciones que estos tienen entre sí y con los particulares. García Pelayo lo define como la ordenación de las competencias supremas de un estado, y según Peter Aberle lo define como el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos, también como el estudio, entendiendo el estudio de la Constitución, entendiéndolo como un pacto político y como una norma fundamental. Esto, para destacar un poco, ellos tres tienen en común una cosa: el Estado. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional se basa en el estudio de las normas que ayudan al Estado a funcionar. Básicamente podemos definir que el derecho constitucional es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización fundamental de los estados. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su título 3 de los deberes, derechos humanos y garantías, específicamente en el capítulo 6, titulado Derechos culturales y educativos, establece el derecho a la cultura y a la educación como valores fundamentales para la sociedad venezolana. Este capítulo consta de 14 artículos donde establece las bases normativas para el desarrollo cultural y educativo de la nación. El primero es el artículo 98. Este habla sobre el derecho de producir obras creativas, científicas, tecnológicas y humanísticas. Específicamente, este habla sobre la protección de los derechos de quien crea o produce estos bienes, es decir, el derecho de autor, claramente bajo las condiciones o las excepciones que establezca la ley. El artículo 99. Este establece que el Estado deberá garantizar, dependiendo de las condiciones, los instrumentos legales, los medios y el presupuesto para poder llevar a cabo este tipo de obras. De igual manera establece que en caso de que una de estas obras pase a ser patrimonio cultural, el Estado deberá garantizar la protección, preservación, conservación y restauración de los mismos. Finalmente establece que aquellas personas que causen daño en los patrimonios culturales recibirán una sanción. Siguiendo con esto, vamos a definir los artículos 103, 104 y 105, que hablan sobre la educación. El artículo 103 se basa en que todas las personas tienen derecho a una educación de calidad, integral, donde todos puedan gozar de las mismas condiciones y las mismas oportunidades. Establece que esta es obligatoria en todos sus niveles y también establece que las impartidas por el Estado deben ser gratuitas, además de que el Estado se va a encargar de mantener estas instituciones dotadas de todo lo necesario para que todos puedan acceder, permanecer y culminar sus estudios en ellas. El artículo 104 habla sobre el personal docente, que este debe ser capacitado y debe estar comprobado que tiene la suficiente moralidad para ejercer esta profesión. Además de ello, también habla de que el Estado debe mantener a este personal docente dotado de todo lo necesario para tener una vida como lo amerita la profesión que ejerce, así como su trabajo. Y por último tenemos el artículo 105, que habla sobre que la ley va a establecer, que la ley es la que establece qué profesiones ameritan un título o necesitan de un título y su colegiación. En el mismo orden de ideas de mis compañeros y en relación a los artículos de carácter cultural y educativo de la Constitución venezolana, vamos a proceder a dar lectura y análisis a los artículos 106, 107 y 108 de la Carta Magna venezolana. En el artículo 106, la Carta Magna o la Constitución venezolana nos habla acerca de que toda persona natural o jurídica, siempre y cuando haya demostrado previamente que tiene capacidades económicas, estructurales y éticas, tiene el derecho de mantener y fundar centros educativos, siempre y cuando estos cuenten con la supervisión de un ente oficial, es decir, un ente del Estado. El artículo 107 nos habla acerca de la educación ambiental y nos dice que la educación ambiental en Venezuela es de carácter obligatorio, tanto en colegios públicos como privados, y que deben impartirse de carácter también obligatorio las siguientes 3 cátedras: la lengua castellana, la historia venezolana y la geografía venezolana. Además, también deben formarse con los principios del ideario bolivariano.
Ya por último, en el artículo 108, la Carta Magna venezolana exhorta a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, a fomentar la educación ciudadana, y exhorta también al gobierno nacional a permitir el acceso a medios de comunicación, tanto radio, televisión y medios electrónicos, para que las personas puedan tener acceso a información y el acceso a la educación de una manera más rápida. Ya en último lugar, en este mismo artículo 108, se exhorta a los colegios públicos y privados a adaptarse a las nuevas tecnologías, siguiendo siempre el carácter de la ley. Magdielis Alfonso, y finalmente los artículos tanto 109 como 110 y 111 hablan acerca de lo que tiene que ver con el área de estudio, específicamente las universidades, y con algunas ciencias en específicas, debido a que el gobierno tendrá la obligación de brindar todos esos recursos necesarios para las mismas, con la condición de que estos sean utilizados de manera positiva para la nación. A su vez, estos artículos también establecen que cada persona tiene el derecho de ejercer o practicar el deporte y la recreación, ya que son elementos necesarios e indispensables para la salud tanto física como mental de cada individuo o cada ser humano, por lo que el gobierno tiene que velar o brindar todos esos recursos necesarios para los deportistas que se encargan de representar a nuestro país. Esto ha sido toda nuestra exposición, espero que hayan aprendido un poquito más acerca del capítulo número 6 con respecto a lo que son los derechos culturales y también educativos.